¿Sabías que cuando das sin esperar nada a cambio, el cielo te devuelve lo que ni siquiera sabías que necesitabas? Hoy lo verás con tus propios ojos. Esta es la historia de un hombre llamado Santiago, cuya generosidad y fe en lo invisible lo llevaron a recibir un don que ningún humano había tenido jamás: escuchar la voz de los animales. ¿Quieres descubrir cómo un simple pastor cambió el destino de todo un pueblo? Entonces quédate hasta el final del video y recuerda suscribirte, porque aquí te enseñamos historias que despiertan el alma. Hace muchos años, en un valle oculto por montañas que parecían custodiar secretos divinos, vivía Santiago, un comerciante que todos llamaban el hombre bendecido. Su tienda rebosaba de granos, especias y telas que llegaban de tierras lejanas. Sus campos siempre eran fértiles, incluso cuando las lluvias escaseaban. Pero lo que más brillaba en él no eran sus bienes, sino su corazón dispuesto a dar. Cada mañana, antes de abrir su negocio, Santiago se arrodillaba en silencio y elevaba una plegaria. Señor, que mis manos nunca se cierren, para que lo poco o lo mucho que tenga pueda ser canal de bendición para otros. Y así lo hacía. Compartía pan con los huérfanos, cobijas con los ancianos y monedas con los viajeros que llegaban cansados de andar. Pero no todos lo comprendían. Una noche, mientras el fogón apenas alumbraba sus rostros cansados, su esposa Rosaura lo miró con angustia y enojo. Si sigues regalando así, terminaremos igual de pobres que ellos. Santiago, con la calma de los que saben que su riqueza no depende de la tierra, sonrió suavemente. Lo que me preocupa no es quedarme sin nada, sino el día en que Dios me pregunté, ¿por qué no compartiste si yo te lo di todo? Rosaura golpeó la mesa con desesperación. Te vas a quedar sin nada. Ayuda solo a los del pueblo. Ya basta de alimentar forasteros. Santiago bajó la mirada. No quería discutir. En su corazón murmuró una oración. Oh Dios, dame fuerza para seguir dando y que jamás se cierre tu mano sobre mí. Y aquí surge la pregunta que nos atrapa. ¿Cuántas veces nosotros mismos hemos sentido esa lucha interna? Entre dar o guardar, entre confiar en la abundancia de la vida o aferrarnos al miedo de perder. Lo que Rosaura no sabía es que, al otro lado de las montañas, se estaba tejiendo un destino que pondría a prueba esa fe. Porque un día, de pronto, llegó un grupo de forasteros exhaustos, familias enteras que habían perdido todo. Nadie quería abrirles la puerta, nadie, excepto Santiago. Y fue ahí donde la verdadera riqueza empezó a revelarse. Una riqueza que no se mide en monedas, sino en propósito, en fe, y en la certeza de que quien da desde el corazón jamás queda vacío. La vida de Santiago dio un giro inesperado, como si el mismo cielo lo quisiera poner a prueba. El hombre que una vez tuvo campos fértiles y una tienda rebosante de bienes, terminó viendo cómo todo se desmoronaba frente a sus ojos. El destino, frío y despiadado como una lluvia helada que cala hasta los huesos, le arrancó lo que había construido con años de esfuerzo. Su tienda cerró, los clientes desaparecieron, y la abundancia que antes lo rodeaba se desvaneció como arena entre los dedos. Ahora, en la soledad de las laderas, cuidaba cabras para sobrevivir. Y sin embargo, había algo que el infortunio no pudo arrebatarle: la fe y la serenidad de su corazón. Ni la escasez logró sembrar rencor en su alma. Santiago seguía creyendo que, de algún modo, todo tenía un propósito mayor, aunque todavía no podía entenderlo. Una tarde, mientras vigilaba el rebaño en lo alto de las montañas, un resplandor anaranjado comenzó a teñir el horizonte. No era el atardecer, era el fuego. El bosque ardía con furia, y el humo ascendía como un presagio de tragedia. Santiago corrió hacia las llamas, guiado por ese impulso que siempre lo había movido: proteger la vida. Entre troncos que crujían y chispas que caían como lluvia ardiente, vio algo extraño. Una pequeña víbora estaba atrapada en medio del incendio, retorciéndose, sin salida. Cualquiera la habría dejado perecer, pensando que solo era una amenaza. Pero Santiago no lo dudó. Se lanzó entre las brasas, se quemó las manos al apartar ramas encendidas, y con el coraje de quien arriesga todo por lo justo, la rescató. Lo que sucedió después parecía imposible. La serpiente lo miró fijamente, y con una voz profunda, más humana que animal, le habló: «Soy hija de un rey invisible. Desde hoy, entenderás el lenguaje de los animales». Santiago se quedó inmóvil, sin aliento. El fuego seguía rugiendo a su alrededor,
Pero esa revelación lo dejó petrificado. ¿Era real o fruto del cansancio y el humo? ¿Qué significaba ese don? ¿Qué secretos le revelarían las criaturas de la tierra y del cielo? Porque a veces, lo que parece una desgracia es solo la antesala de un propósito más grande, y aunque él todavía no lo sabía, aquel encuentro estaba por abrirle la puerta a misterios que cambiarían no solo su vida sino la de todo un pueblo. ¿Qué harías tú si de pronto pudieras escuchar las voces secretas de la creación? Aquel extraño don no tardó en revelarse. Una mañana, mientras el sol apenas despuntaba y la bruma cubría las montañas como un manto sagrado, Santiago se acercó a una laguna para dar de beber a sus cabras. El agua estaba tan serena que parecía un espejo del cielo, y en medio de ese silencio escuchó algo imposible. 2 peces conversaban entre sí. Sus voces eran claras, casi humanas, y hablaban de un secreto guardado desde hacía siglos. Un cofre escondido bajo las aguas, cargado de riquezas y memorias olvidadas. El corazón de Santiago latió con fuerza. ¿Sería acaso esta la señal de que, pese a la pobreza, aún había promesa de bendición en su camino? Se sumergió sin pensarlo 2 veces. El agua helada le cortaba la respiración, y la presión de la profundidad lo empujaba a desistir. Pero en lo más hondo, entre raíces y piedras, lo vio, un cofre cubierto de algas, pesado y brillante como un enigma que esperaba ser descubierto. Con todas sus fuerzas lo arrastró hasta la orilla, y cuando lo abrió, el resplandor lo envolvió. Piedras preciosas, joyas antiguas, tesoros que hubieran enceguecido a cualquiera. Santiago, empapado y temblando, se quedó en silencio. Pudo sentir la tentación mordiendo su mente. Riquezas para recuperar lo perdido, poder para comprar respeto y admiración. Pero en su interior resonó otra voz, la misma que lo había sostenido en la escasez. El oro que se guarda se pudre, pero el que se comparte florece. Entonces, con manos firmes, tomó solo lo necesario. Guardó unas pocas piedras para cubrir el pan de cada día y volvió a enterrar el resto, devolviendo al agua lo que no le pertenecía del todo. Su corazón comprendió que aquella prueba no era acerca de la abundancia material, sino del dominio sobre el deseo. ¿Qué harías tú si el destino te confiara un tesoro inmenso? ¿Lo atesorarías solo para ti o lo transformarías en bendición para otros? Con aquellas riquezas que parecían brotar de un designio invisible, Santiago, a quien muchos ya llamaban Mateo, porque su vida había dado un vuelco espiritual, tomó una decisión que sorprendió a todos. En vez de levantar muros de poder o acumular tierras para sí mismo, levantó un albergue humilde pero lleno de calor. Allí recibía a los huérfanos, a los viajeros cansados, a los ancianos que ya nadie esperaba en casa. El lugar pronto se convirtió en un refugio de vida. Risas de niños corriendo entre pasillos, olor a pan recién horneado que se mezclaba con el perfume de las hierbas del huerto. Tierra que volvía a dar fruto como si la misma creación quisiera honrar la generosidad de aquel hombre. Cada rincón respiraba abundancia, pero no la de los cofres, sino la que nace de compartir. Sin embargo, no todos veían aquello como bendición. Rosaura lo observaba con una mezcla de resentimiento y temor. Sus ojos, endurecidos por la incertidumbre, lo enfrentaron una tarde mientras el fuego crepitaba en la cocina. «No eres dueño de tu fortuna», le dijo con dureza. «Se la entregas a cualquiera. No piensas en mañana. No piensas en lo que puede faltarnos». Santiago la miró en silencio. Sus manos, marcadas por el trabajo y las cicatrices del sacrificio, descansaban sobre la mesa. Y con voz serena, firme pero tierna, respondió: «El sustento no viene de mí, viene del cielo. Yo solo lo paso de mano en mano. La ambición puede ser como un fuego que, si no se apaga a tiempo, termina devorándolo todo». Rosaura, cegada por ese deseo de tener más y mostrarlo al mundo, no soportó la sencillez del albergue que Santiago había levantado con fe y propósito. Así que tomó lo que quedaba del tesoro y, sin mirar atrás, mandó a construir un palacio. Era un edificio enorme, adornado con espejos que reflejaban su vanidad y rodeado de cantores que alababan su nombre. Rosaura quería que todos vieran su grandeza, que nadie pudiera negar su poder. Y el día de la inauguración, el lugar estaba lleno de lujo, música y risas superficiales. Pero justo cuando parecía que la gloria la cubría, la tierra entera rugió como un puma herido. El suelo tembló con furia, los muros se resquebrajaron, y en un abrir y cerrar de ojos,
Todo se hundió bajo sus pies. El palacio, sus riquezas y sus cantores desaparecieron en la ruina. Rosaura quedó sola, cubierta de polvo y cenizas, sin techo ni alimento, sentada entre los restos de lo que alguna vez fue su orgullo. El hambre comenzó a morderle el cuerpo y la soledad pesaba como una cadena. Entonces ocurrió lo más inesperado. Quienes se acercaron a ayudarla no fueron los amigos que disfrutaban de sus fiestas ni los que aplaudían su poder. Fueron los pobres, aquellos a quienes ella había despreciado, los mismos que alguna vez miró con desprecio desde su trono de espejos, ahora se acercaban con pan, con agua, con unas cuantas monedas. La vida le estaba mostrando una verdad imposible de ignorar. Lo que se construye con soberbia se derrumba, pero lo que se siembra en amor siempre regresa multiplicado. La redención llegó cuando Rosaura menos lo esperaba. Después de quedar sola entre las ruinas de su ambición, sin fuerzas y sin rumbo, Santiago la encontró, y en sus ojos no había enojo, ni reproches, solo amor. Con el corazón lleno de compasión, la tomó de la mano y la llevó a una humilde choza junto al albergue. Allí, él la cuidó con paciencia. Le preparó pan caliente cuando el hambre la consumía, la abrigó en las noches frías y estuvo a su lado hasta que dio a luz a un hijo. Fue en ese instante, al tener a su bebé en brazos, cuando Rosaura sintió que algo en su interior cambiaba para siempre. Por primera vez entendió una verdad que antes había ignorado. La verdadera riqueza no está en los palacios ni en las joyas, está en la vida misma. Está en la salud que se conserva, en la familia que se abraza y en la gratitud de aprender a valorar lo poco. Porque lo poco, cuando se agradece, se convierte en abundancia. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras miraba a Santiago, ese hombre que nunca dejó de creer en la bondad. Con voz quebrada, pidió quedarse para servir, ya no como la mujer orgullosa que buscaba brillar más que los demás, sino como alguien transformado por la gratitud. Quiso trabajar en el albergue, amasar el pan con sus propias manos, sembrar la tierra junto a los campesinos y dar amor a los huérfanos que alguna vez había despreciado. Y en ese servicio sencillo, Rosaura descubrió la mayor de las riquezas, el gozo de dar, de servir y de agradecer. Porque cuando el corazón aprende a agradecer, incluso lo poco se vuelve un milagro. Santiago miró a su esposa y al hijo recién nacido. Su voz se quebraba de emoción mientras hablaba. Tú eres mi mayor tesoro, y nuestro hijo, mi joya más brillante. Este techo sencillo, esta tierra fértil y nuestra salud son la verdadera fortuna que ningún rey podría comprar. En ese momento, entre chacras, montañas y el viento que acariciaba los árboles, comprendieron juntos algo que cambiaría su forma de ver la vida. La abundancia verdadera no se mide en oro, en joyas, ni en riquezas, se mide en gratitud, en servicio y en el amor que damos, sin esperar nada a cambio. La vida siempre pondrá a prueba tu fe con pérdidas, dudas y momentos difíciles. Pero si tu corazón se mantiene firme en la bondad, si das sin esperar recibir, el universo devolverá multiplicado todo lo que sembraste. La verdadera riqueza está en lo sencillo, en lo que se comparte, en lo que se agradece. Y aquí queda la pregunta que nos toca a todos. ¿No es acaso la generosidad y el amor lo único que realmente podemos llevar con nosotros cuando todo lo demás desaparece? Si esta historia tocó tu corazón, escribe en los comentarios. La generosidad siempre vuelve. Únete a esta comunidad que busca sabiduría ancestral y historias que iluminan el espíritu. Suscríbete para recibir más historias que nos recuerdan que la riqueza más grande siempre vive en lo sencillo.